Los hongos son un grupo de microorganismos eucariotas que posee unas características biológicas que lo diferencia del reino vegetal como del animal, formando un reino propio, el fungi. Se clasifican en setas, mohos y levaduras, teniendo en cuenta la función específica que cumplen. En principio, su principal función biológica en la naturaleza es descomponer el material orgánico, tanto de origen vegetal como de origen animal. Los hongos se reproducen por esporas. Estas esporas pueden inhalarse o pueden caer sobre las personas. Como consecuencia, las infecciones por hongos suelen comenzar en los pulmones o en la piel. Es más probable que contraiga una infección micótica si tiene un sistema inmunitario debilitado. Los hongos pueden ser difíciles de matar. Existen a lo largo y ancho del mundo y en distintos hábitats, apareciendo en distintas formas y presentaciones. La idea tradicional del hongo, la seta con capuchón moteado y cuerpo blanco alargado, es apenas una de las numerosas especies de hongos conocidos. Muchos otros son incluso microscópicos. Del total de hongos en nuestro planeta, apenas 5% ha sido estudiado y clasificado. Se estima que existen alrededor de 1,5 millones de especies sin identificar todavía, ya que antiguamente se pensaba que los hongos eran un tipo de planta. Los avances en biología permitieron distinguirlos y constituir un filo biológico aparte. Todos los hongos se reproducen mediante esporas. Estas pueden originarse mediante procesos sexuales o asexuales. Se dispersan gracias a la incidencia del viento, el agua, los animales, etc. y germinan con condiciones ambientales favorables, primero formando hifas y luego desarrollando micelio. Las esporas son equivalentes a las semillas de los árboles. Una vez que encuentran las condiciones propicias, su crecimiento puede ser muy rápido. Los hongos no pueden sintetizar sus propios nutrientes, ya que carecen de clorofila, lo que les obliga a vivir como parásitos, principalmente de las plantas y en menor medida de los animales. Son capaces de convivir de forma permanente con el hombre sin causar infección, pero en determinadas circunstancias pueden producir estas infecciones. Las infecciones por hongos, como la meningitis y las infecciones sanguíneas, son menos comunes que las que se producen en la piel y los pulmones, pero pueden ser mortales. Parece ser que se separaron de los otros reinos hace 1000 millones de años aproximadamente. Sin embargo, aún comparten con el reino vegetal características como la falta de locomoción y el tipo de estructuras corporales. También se acercan a los protistas en su composición bioquímica. Dentro de este reino de los hongos, uno de los más conocidos y expandidos es la cándida. Es el nombre científico de una levadura, que es un hongo que vive en casi todas partes, incluso dentro de nuestros cuerpos, pero por lo general el sistema inmunitario lo mantiene bajo control. La candidiasis es una afección consecuencia de parasitación. Forma parte del grupo de las enfermedades más frecuentes que afectan al hombre. Se puede afirmar que prácticamente todos los hombres a lo largo de su vida la padecerán alguna vez. Además de encontrarse en la piel, es muy frecuente que este hongo habite en el interior de nuestro organismo. Cuando ejerce su influencia descontrolada, por ejemplo, en el aparato digestivo, algunos de los síntomas son depresión, ansiedad, baja autoestima, cansancio, incluso a pesar de haber dormido 8 horas, dificultad para tomar decisiones, confusión mental, ansiedad por dulces y carbohidratos, dolor de cabeza, malestar general, etc. Síntomas que padecen gran parte de la población mundial y que muchas veces no saben por qué. Para acabar de forma natural con estos hongos, habría que privarles de su medio de vida, evitar el azúcar, las harinas refinadas, el gluten y el alcohol, tomar alimentación alcalina, añadir probióticos y alimentos fermentados en la dieta, entre otras cosas, mantener tus defensas y el sistema inmune altos, es decir, dejar de alimentar al predador o parásito, justo como ocurre con los parásitos energéticos. Es notable que precisamente el estilo de alimentación y de vida impuesto en la sociedad es justo el necesario para la proliferación de estos microorganismos y otras enfermedades del cuerpo, además de una debilitación sistemática del sistema inmune. Todo el diseño apunta justamente a eso. Este tipo de hongos y probablemente muchos otros y otro tipo de organismos inducen al portador a comer el tipo de alimentos que necesitan para sobrevivir, lo que hemos comentado, que precisamente son los que acidifican el organismo, procurando otros males en él. Cuanto mayor es el consumo de estos tóxicos, mayor aumento de hongos en el organismo, más facilidad para enfermar y más necesita de consumir tóxicos. Igualmente sucede con algún tipo de parásito que se contagia por transmisión sexual e induce al huésped a tener relaciones de forma descontrolada para seguir esparciendo la colonia. Tanto en un caso como en otro es como si ejerciesen una especie de control mental sobre la persona o el animal. Un caso extremo de control mental de hongos sobre el parasitado lo encontramos en el caso de los Cordyceps. Es conocido que este hongo se desarrolla, por ejemplo, en las cabezas de ciertas hormigas y las manipula hasta lograr las condiciones ideales para su reproducción una vez infectadas. Las hormigas comienzan a caminar de forma errática y tienen convulsiones, de ahí el nombre de hormigas zombie, y porque están subordinados a los mandatos, por decirlo así, del parásito.
El hongo las obliga a permanecer en unas condiciones de terreno más frescas que le permiten desarrollarse mejor y continuar creciendo dentro de las hormigas. Llegado el momento, las hace morder la vena principal de una hoja. Las hormigas infectadas no se pueden separar, ni después de muertas, de la hoja que mordieron, muchas veces sobre su propio hormiguero. A los pocos días, el hongo comienza a salir por la cabeza de la hormiga y crece durante unas 3 semanas. Cuando alcanza su tamaño ideal, libera nuevas esporas con el fin de infectar a otras hormigas. Su objetivo último es la reproducción y expansión. Es poco probable que este hongo llegase, por ejemplo, a contaminar seriamente a un humano debido a su sistema inmune y complejidad del sistema nervioso, pero como hemos visto, la simple cándida ya nos obliga o induce a realizar acciones en su beneficio, y pueden haber de otro tipo que actúen de forma insospechada. Todo esto nos recuerda al comportamiento de los parásitos energéticos y astrales. ¿Será que un parasitado por una entidad realmente esté parasitado por organismos tipo hongos, o que la contaminación por hongos nos hace más proclives a ser parasitados por una entidad? Nosotros creemos que ambas cosas. De hecho, los que presentan alta toxicidad por hongos tienen facilidad para percibir o ver entidades y otros planos. De nuevo, ¿será que realmente los contaminados por estos hongos realmente ven visiones como resultado de los productos químicos resultantes, o que esta parasitación facilita la parasitación energética y por tanto se llega a ampliar esa percepción pudiendo estar distorsionada? De nuevo pensamos que ambas posibilidades se darían, entre otras cosas. La cuestión es cómo una entidad biológica microscópica puede tener tal grado de programación y de dónde surge. En los parásitos energéticos, como ya hemos expuesto varias veces, cuanto mayor es el grado de tamaño o complejidad estructural de la entidad, podría decirse que mayor es el nivel de consciencia o semiconsciencia de esta, muchas veces perteneciendo a una mente colmena, por lo que pueden ir desde una simple larva astral que actúe como una sanguijuela energética hasta un ser acoplario de mayor rango que te induce a tener comportamientos para generar el tipo de energía de la cual se alimenta, como pueden ser prácticas sexuales depravadas, por ejemplo. En el caso de los hongos, parece que sucede así. Habría ciertos tipos de hongos que en mayor tamaño de la colonia formarían una especie de red biológica, incluso como el micelio, y una especie de mente colmena a modo de red implantaria que facilitaría el acceso y parasitación de entidades parasitarias etéricas y ejercerían una especie de control mental o posibilitaría este control sobre el huésped, así como la conexión a egregores. Esto explicaría en parte la sumisión que ha demostrado gran parte de la población mundial, favoreciendo la programación mental global, hipnosis colectiva y favorecería el acceso al campo energético y mental de la persona de hechizos y ciertas irradiaciones, ya que casi todos ya los tendrían incorporados en su propio organismo. Estos hongos serían una suerte de soporte en la tridimensionalidad de un programa extradimensional o etérico. Estaríamos hablando de una nanobiotecnología con un programa y función determinados y variable, siendo gran parte de la nanotecnología y parasitación a la que estamos expuestos bioenergética. La programación de estos microorganismos vendría dada a nivel etérico-energético y en su propio ADN, ya que el genoma del hongo es bastante grande, con algo más de 32 megabases que contiene aproximadamente 13.000 genes, 17 de ellos mitocondriales en principio. Y esta programación y diseño sería efectuado por los controladores, es decir, las inteligencias alien y arcónticas y sus secuaces, a un nivel probablemente hasta ahora no sospechado. Además, es sabido que los hongos se propagan fácilmente por el aire, por lo que para esparcirlos, una de las formas más fáciles sería fumigándolos. Solemos comentar cómo en fechas clave determinadas y en días de rituales intensos se multiplican las fumigaciones clandestinas y chemtrails. Se conoce parte del contenido de estas estelas de fumigación, aunque puede ser variable, entre otras cosas bacterias, nanopartículas, nanotecnología, partículas de metales pesados y hongos como nanobiotecnología, además de las bacterias, etc. Las microfibras o morgellons que aparecen en las fumigaciones pueden ir impregnadas o serían parte de estos hongos. Todo esto, más allá de la geoingeniería y de la procedencia de estos supuestos aviones o drones de la que ya hablaremos, facilita la expansión de irradiaciones, de los hechizos y rituales masivos, el control mental, la interferencia biológica y la conductividad del loss generado y extraído. Hemos comentado cómo eliminar estos hongos de forma natural, que no es
otra que no dándoles de comer con una dieta y estilo de vida sano, fortalecer el sistema inmune, eliminación de tóxicos, higiene y protección electromagnética, complementación necesaria, el ajo es un buen superalimento, aceite de coco, formación de colágeno con el ejercicio físico e ingiriendo proteínas de calidad que son las de alto valor biológico, alimentación alcalina, una buena oxigenación, higiene mental y emocional, entorno y hábitat correctos, contacto con la naturaleza, agua de mar, etc. En casos extremos se podría recurrir a fungicidas o remedios naturales. Además, realizar los ejercicios de limpieza y protección energética, de protección y activación del ADN, limpieza y activación de fascias e intersticial, etc., propuestos en el canal. La batalla es más multinivel que nunca. El humano cada vez expande más su conciencia de forma imparable. Que investigué qué es lo que podría haberle estado pasando y afortunadamente lo encontré, y la causa de ese padecimiento que sí parecía autismo, pero no era autismo, era una infección intestinal, fue un hongo, y afortunadamente solo cambiando la alimentación se eliminó el problema, y pues he encontrado cosas que no me hubiera imaginado jamás. Es que investigar hongos es muy complejo, investigar parásitos también es muy complejo, porque los parásitos mutan con tal de sobrevivir. O sea, son organismos que pueden involucionar si eso es lo que les va a asegurar la sobrevivencia. Wow. Entonces, tú puedes estar viendo un organismo que tiene ciertas características y cuando lo analizas a lo mejor un día después, pareciera que estás viendo otra cosa. Hay millones que no se han clasificado, entonces es que no sabemos ni siquiera qué en realidad qué son. Sí, enfocado a lo que es la medicina, todavía está en pañales. O sea, ahora se ha hecho investigación y se habla mucho de la flora intestinal. Últimamente oímos mucho de los probióticos y la microbiota y los fermentados y todo esto. Pero en realidad esto va mucho más allá, porque estos organismos, lo que se sabe ya, que se demostró en Stanford hace algunos años, fue el doctor Robert Sapolsky el que lo demostró, es que estos organismos pueden determinar conductas, emociones, pensamientos que no son tuyos, que son del organismo que te está parasitando, y como son organismos inteligentes, te van a manipular para hacer lo que ellos necesitan para sobrevivir. Te voy a poner un ejemplo hablando del Toxoplasma gondii, que es un protozoo. Ese organismo lo hemos oído que tiene que ver con los gatos, ¿no? Los gatos son los que nos van a transmitir ese parásito. ¿Qué es lo que hace este protozoo, el toxo, cuando infecta a un ser humano? Lo que va a hacer es que en el cerebro va a cambiar el sentido del miedo por placer. O sea, lo que te da miedo generalmente, este organismo va a hacer que te cause placer de tipo sexual. También van a hacer cosas que a otras personas les causarían miedo, como por ejemplo manejar a altas velocidades en la noche con los faros apagados. Eso casi siempre coincide con una persona parasitada con toxo. Otra conducta que hace el toxo es hacer que traigas gatos a tu casa. Esta imagen típica de la señora o señor que vive solo con 50 gatos es porque ya está intoxicado. Los hace personas aisladas, solitarias, va a interferir con las conexiones cerebrales, entonces pues para ti ahí me gustan los gatos. Lo que hace que la persona infectada traiga más gatos a su casa, es que el toxo solo se puede reproducir en el intestino de otro gato. Entonces, para asegurar su supervivencia, necesita atraer a más gatos. La persona que está infectada va a traer más gatos a su casa, porque entre más olor a orina, más placer sienten. El tema de la kombucha sí es un tema, porque ahora resulta que todos son expertos fermentadores y todos fermentan kombucha y kefir y búlgaros y tíbicos en sus casas, y la realidad es que son caldos de cultivo. Y si tú no sabes bien lo que estás haciendo, lo que estás es literalmente cultivando organismos
que no sabes qué son y después pues te tomas eso. ¿Qué es lo que pasa con el kombucha específicamente? El kombucha es un hongo y en Japón, porque es originario de Japón, lo fermentan en barricas de roble blanco. Entonces hay todo un proceso de fermentación que tiene todo un porqué y un cómo. Cuando hemos hecho análisis del té kombucha, hemos encontrado que hay organismos que son cancerígenos, como el Aspergillus o como cándidas, que son muy agresivas. Pero bueno, pues la gente se lo toma pensando que va a equilibrarle, los va a desintoxicar y que la flora intestinal. En realidad, claro que el té kombucha puede ser curativo, pero yo creo que en Japón la gente que lo sabe cultivar muy bien. Yo me he dado cuenta de que las personas que se intoxican con té kombucha coinciden en decir que ven a un hombre pájaro, por ejemplo. Y ese hombre pájaro es un ser de la mitología japonesa que se llama Tengu. Entonces está relacionado porque al final son hongos y los hongos muchos son alucinógenos. Entonces yo me he dado cuenta en casos, gente que me lo ha platicado, que cuando suspende el té kombucha se terminan las alucinaciones del hombre pájaro, ¿no? Porque los hongos microscópicos también son alucinatorios. O sea, te hacen ver cosas que no son. Incluso es muy interesante ver cómo modifican la percepción, ¿no? Tengo un caso de una chica que me decía, es que yo no puedo creer los novios tan feos que yo tenía. ¿Por qué no me daba cuenta que eran todos tan feos y tan desagradables? Y, o sea, ahora que los veo no puedo creer que hayan sido mis novios, ¿no? Entonces, estos organismos de verdad cambian la percepción de la realidad. Hay organismos que se ha detectado que cuando la persona está muy, muy parasitada por el microorganismo de este tipo, empieza a tener, por ejemplo, pensamientos suicidas, ¿no? O pensamientos de... Ellos dicen que escuchan que alguien les habla, ¿no? Entonces, esto se ha diagnosticado como esquizofrenia, por ejemplo. Pero ellos reportan decir, por ejemplo, es que me están diciendo que vaya por un cuchillo y mate a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo oigo más de los niños. Los adultos difícilmente lo van a decir así sin pensarlo, pero los niños sí lo dicen. Y lo que yo me he dado cuenta es que una vez que se hacen cambios en los hábitos, esto empieza a desaparecer. Estos pensamientos y estas conductas desaparecen completamente. No se ven porque muchos de ellos, específicamente los hongos, se pueden confundir porque son muy similares a los glóbulos blancos, que son los linfocitos, por ejemplo, los eosinófilos, los neutrófilos. Hay muchas células que se parecen a simple vista. Obviamente ya cuando se utilizan tinciones o se utilizan técnicas de diferenciación específicas, los podemos ver. Pero esto de verdad está en pañales. Sabemos, o sea, tenemos identificados, nosotros en nuestro caso la investigación que hemos hecho nada más un solo organismo, que tenemos una idea de los patrones de conducta que genera y de las emociones que genera. Del otro que les hablo, el toxo, esta investigación se hizo en Stanford, pero la realidad es que se sabe muy poco de qué organismo es el que causa qué pensamientos y qué conductas y qué emociones, porque incluso hay organismos que al robar electrones, que es literalmente energía negativa, se van a alimentar de energía negativa. Entonces causan situaciones en las que hay ira, hay envidias, hay odio, porque eso mismo los está alimentando de forma literalmente energética. El doctor Sapolsky, el doctor Robert Sapolsky, cuando publicó los resultados de su investigación, tuvo muchos problemas, porque resultó que entonces al darse cuenta que había un organismo que te quitaba el miedo
Lo buscaron personas del ejército para invitarlo a pues hacer que los soldados no tuvieran miedo. Él no se prestó a hacer eso y bueno, pues terminó yéndose de Estados Unidos. Pero hemos tenido casos, por ejemplo, en los que un niño que no habla arroja un parásito que mide 90 centímetros y entonces empieza a hablar. Sí, como una lombriz de tierra que mide literal 90 centímetros, ¿no? Eso estaba ahí adentro y por eso el niño no hablaba. Hay casos que se dan así. Una vez tuve el caso de una chiquita que se le cayó todo el pelo. Y pues bueno, entonces empecé a investigar qué fue lo que le había pasado. Y ella estaba infectada con un hongo que se llama Rhizopus. Que lo que hace este hongo es acumular cadmio. Los hongos microscópicos son bioacumuladores de metales pesados de forma natural. Entonces, esta chiquita se había contaminado con cadmio y el hongo, que ella empezó a cambiar sus patrones alimenticios y solo comía alimentos que necesitaban este hongo en su proceso de producción industrial. ¿Y qué hizo el hongo? El hongo atrapó el cadmio excedente, pero como consecuencia se le cayó todo el pelo. O sea, fue un efecto de la toxicidad del hongo. Pero también veía a un lobo. Ella veía a un lobo y ella decía que el lobo le decía cosas, pero ella decía que veía un lobo y que el lobo le decía cosas. Y ella también decía que venía de otro planeta. Yo a veces he pensado si es que estos organismos sí crean algún tipo de conexión o nada más son alucinaciones. O sea, eso yo todavía no lo puedo. Ahí hay muchas incógnitas todavía. Cuando una persona no para de comer lo mismo, es porque está alimentando un organismo que de eso se alimenta o ese es su, vamos a decir, lo que necesitan para reproducirse y desarrollarse. Pero yo he tenido niños que comen tierra, literalmente tierra. Entonces, estos organismos crean patrones alimenticios. Es como personas que solamente comen 5 o 6 cosas y lo demás no les gusta, porque el sentido del gusto lo van a limitar. Ellos empiezan a cambiar tu sentido del olfato. Son organismos que les gusta el azúcar, les gustan los cereales. Entonces van cambiando tus hábitos alimenticios y al consumir muchos cereales, muchos azúcares refinados, pastas, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a intoxicar el hígado y no va a haber producción de bilis. La flora intestinal, por supuesto que se puede transmitir de persona a persona. Por ejemplo, cuando nace un bebé, los bebés hablan de que los bebés nacen y son casi estériles, pero no es así. Los bebés ya traen mucho de la mamá, pero por ejemplo, vamos a poner este ejemplo que es muy simple. Un beso apasionado. Te pasan más de 10,000 millones de organismos. No es que se te contagien, pero sí se transmiten. Y luego, ¿qué va a pasar? Mientras que tu flora intestinal esté fuerte y equilibrada, tu sistema inmune va a funcionar bien, entonces te lo pueden pasar y como entra va a salir. Pero si tu sistema inmune no está fuerte, si tu flora intestinal está desequilibrada y te entra algún organismo de estos y después lo alimentas y nada más le das lo que le gusta, entonces sí te puede causar problemas. Si tú tienes un ambiente adentro de tu cuerpo, un terreno biológico apto para ellos, van a sobrevivir y se van a reproducir. Y si no, no. Que se transmitan, sí se transmiten todo el tiempo. Y están en el aire, en el agua, en todos lados. Pero nunca me hubiera imaginado que las frutas y las verduras orgánicas pudieran ser la fuente de la contaminación de estos organismos. No es que le tenga yo miedo a estos organismos, pero sí les tengo mucho respeto, sobre todo a los hongos. Que hay hongos para la ira, para la lujuria, hay hongos que causan envidia, hay hongos que causan miedo, hay hongos que causan pereza, otros tristeza. Estos como brotes de ideas exóticas que tienen que ver con los parásitos se manifiestan el día de la luna llena.
porque los días de luna llena hay más asesinatos, hay más violaciones, nacen los bebés, ¿no? Entonces, esto es así porque cuando es luna llena, estos organismos se reproducen. Cuando yo hablo de parásitos, pueden vivir adentro de ti y se pueden aprovechar de ti para salirse con la suya. Entonces, una buena desparasitación por lo menos requiere 3 meses y no se va a llevar a cabo solo tomándote una pastilla. Tienes que dejar de alimentar al organismo que te está parasitando. Si no lo matas de hambre, no lo vas a controlar. Esto es como una guerra. Son seres con inteligencia. Hay un experimento que de hecho está explicado en una plática de TED, que es un hongo que le ponen una hojuela de avena en un laberinto. Entonces es un hongo que es de tipo plasmático, ¿no? Y llega más rápido a la avena que una computadora. Entonces, yo creo que sí tienen algún tipo de inteligencia. Y otro caso que también ya se ha investigado mucho es que los árboles se comunican a través de las raíces por la información que los hongos transmiten entre ellos. Entonces los hongos mandan señales de tipo neuronal para que otros árboles bajen nutrientes y ellos puedan subirlo al árbol enfermo. Ahí, si no es la inteligencia del organismo, sí hay una inteligencia que a lo mejor no podemos entender, que sí se manifiesta en estos organismos. Hay algunos hongos que no cumplen la ley del espejo, o sea, el que no se reflejan como cualquiera de nosotros nos reflejaríamos en un espejo. Bueno, pues hay hongos que no se reflejan. Esos hongos lo que van a hacer es interferir con la empatía. No vas a comprender a la otra persona porque estos organismos no te dejan. Y también creo que mucho del mundo en el que vivimos tiene que ver con esta forma de ser en la que voy yo primero y yo después. Entonces lo que se evita son azúcares, alimentos procesados, chatarra, y ya si detectamos algún alimento al que eres adicto, porque a eso hay que poner atención. Lo que más te gusta es lo que más te hace daño. Que esto va más allá de no comer esto, sí comer esto. Me he dado cuenta de que literal esto, si ya te pones a analizarlo más profundamente, es como una guerra entre el bien y el mal. Porque adentro de ti hay bichos que algunos pues son buenos y algunos son malos, ¿no? Y me refiero, cuando hablo yo de un bicho malo, es al que no está a favor de la vida del hospedador. O sea, el que te va a enfermar a la muerte. Ya sea porque estás haciendo cosas que son peligrosas, o ya sea porque te alimentas pésimo, o ya sea porque tienes emociones muy negativas que a lo mejor te están aislando de las personas que te quieren. O sea, hay muchos factores, pero al final lo que yo veo es que estos organismos no te dejan ser feliz, no te dejan vivir en paz y no te dejan estar sano. Estos organismos son epigenéticos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a modificar tu cadena genética. A lo mejor a ti no te iba a dar cáncer, pero estás lleno de organismos que son cancerígenos, te da cáncer. La verdad es que ninguno de nosotros, o sea, yo no te voy a decir que yo no tengo parásitos, no, todos tenemos, también tengo y todos tenemos, pero mi recomendación es limitarse, no nada más comer lo que te gusta, no limitar tu alimentación a ciertas cosas, porque es muy común que las personas desayunan todos los días lo mismo, comen más o menos lo mismo, cenan lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo que va creando estos desequilibrios.